Tú eres grande. Gracias, familia. Mis amados, mi nombre es Larry, somos de la ciudad de San Pedro de Macorís. Estamos operando ministerialmente en la ciudad de Atomayor, en el ministerio La Casa del Padre. Amén. Ando con mi amada esposa, un regalo de Dios de hace más de 27 años y todavía funciona. No se me ha dañado. Eso es una bendición. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Y la asignación para mí en este día es tratar de un tema que se llama Cristo, el misterio revelado. Con la venia y la gracia de los pastores, me gustaría saber de qué tiempo dispongo para exponer el tema. El pastor mío siempre me dice a mí, predica corto porque te inviten otra vez. Y en lo apostólico es necesario ser preciso en la administración de la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros, que nos ayude una vez más. Oro para que el entendimiento sea iluminado y podamos escuchar el sonido del cielo. Oro para que podamos escuchar la voz dentro de la voz. Oro para que podamos ser edificados, el entendimiento pueda ser renovado. Oro por sabiduría para implementación de todo lo que Dios quiere que aprendamos en este día, para la gloria y la honra de Él, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale a tu lado, esto no se trata de ti, esto se trata de Cristo. Me gozo cuando comencé en este lugar a escuchar el testimonio que daba Carmen de que era una iglesia de familia, y la iglesia está formada por familias. De por sí la iglesia es la familia de Dios. Amén. O sea que el fundamento de la iglesia es la familia. De por sí es el principio y el diseño. Es uno de los tipos o modelos que escoge la Biblia para revelar lo que es la iglesia. Uno de los modelos es familia. De por sí la familia preexistente, que era la familia que existía antes que todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se quiso hacer visible a través de una familia existente en el tiempo. Y a través del tiempo siempre ha querido manifestar su gloria usando modelos de familia. Al final de la jornada y al final del cumplimiento de los tiempos tenemos que nos agrupa una vez más en familia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. La más grande historia jamás contada. Y este es uno de los títulos en que se usa mucho en la Biblia. Y tiene una buena razón para hablar de eso. Porque la Biblia es el mejor libro de historia que existe sobre el planeta Tierra. No solo porque está lleno de historias maravillosas, poderosas, gloriosas y grandiosas, sino que cuenta una gran historia. La historia de Jesús. Esta historia todavía se cuenta y miles de veces la escuchan por primera vez. Quizás hoy en algún departamento de Hong Kong o en un dormitorio en una universidad norteamericana o en cualquier lugar del mundo hay alguien que está contando la historia de Jesucristo. Pero ¿dónde comienza en la Biblia esta antigua y muy antigua historia? Realmente quiero decirles que esto no comienza en el pesebre, no comienza en el establo de Belén, sino mucho antes. La pregunta es, ¿qué tanto? ¿Qué tan antes comienza esto? Bueno, cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, comienza la historia por lo menos un año antes del nacimiento de Jesús. Hablando acerca de un sacerdote anciano llamado Zacarías. Todos conocen la historia. Este sacerdote era anciano, no había tenido hijos, su mujer era estéril. En esa época era difícil no tener hijos porque el que no tenía hijos se consideraba que estaba marcado. La esterilidad era como si fuera una maldición. Por lo tanto, en su ocupación mucha gente hablaba de él. Este dice que pastor, este dice que sacerdote, mira, no tiene hijos, tiene problemas con Dios. Ya ustedes saben cómo son las cosas, ¿verdad que sí? Los estigmas del mundo, del sistema, del ambiente. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Es importante que si no entiendan algo, ustedes me interrumpan, me digan, pastor, yo no entiendo lo que usted dice. Porque si no se entiende lo que se dice, mucho menos se va a poder convertir en algo que pueda gobernar nuestra vida. Si algo nos tiene que gobernar con nosotros es la palabra de Dios. Si su palabra es la que nos tiene que gobernar. Pero para que nos gobierne tenemos que entenderla. Si no la entendemos, no es posible. Es por eso que Romanos 12 dice que la voluntad de
Entonces, este sacerdote ministraba, dice que estaba parado junto al altar del incienso en el templo de Jerusalén, y de repente se aparece un ángel y le dice: hey, tranquilo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Lucas 1:13 habla de eso. El ángel después le anunció a Zacarías que tendría un hijo, el cual llamaría Juan. Lo increíble no era solo que una anciana pareja sin hijos tuviera un hijo, sino que su hijo sería un profeta. Y esto es peligroso y esto es muy impactante también, porque la voz de Dios había sido silenciada sobre ese pueblo por 400 años. Y que 400 años después digan: oye, lo que tú no escuchabas, ay Dios mío, vamos a ver a escuchar. Yo no sé si a gente le ha pasado eso, que ha estado tiempo sin escuchar su voz y de un momento escucha su voz. ¿A quién le ha pasado eso? ¿No es una gloria? Pero no estoy hablando de un año, ni estoy hablando de 6 meses, ni de 5 meses, ni de 10 años. Estoy hablando que esta gente no escuchaban palabras del cielo. ¿Desde cuándo? Eso no es paje coco. Eso no es cualquier cosa. La canción que quiero que me busque, Nada Más, de Cody, esa es la que quiero para cerrar. Investígamela ahí, búsquenla ahí, en lo que estoy fluyendo. Nada Más, de Cody Burns. Está en inglés y está en español. En español la pueden encontrar, búsquenmela. Yo sé que ustedes fluyen en eso. Esa es su gracia. Aquí cada quien carga una gracia, amén. ¿Cuánto entienden eso? Entonces, no era cualquier cosa lo que estaba hablando este ángel. Es que había 4 siglos en que no se escuchaba un sonido del cielo. Y de un momento dice: se te va a abrir el cielo. Oye, Israel tenía el cielo cerrado, no había manera. Y de un momento dice: prepárate que lo que viene va a traer un sonido que hace 400 años que este pueblo no escucha. No. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Yo lo estoy sintiendo, yo me estoy quemando. Es fuego lo que ustedes tienen aquí, y el aire está prendido. Pues yo me estoy quemando aquí. Oye, siglos habían pasado desde que Dios había hablado por última vez a través de los profetas, pero Dios haría que Juan fuera como el antiguo profeta Elías. Amén. Juan sería el precursor del Señor que vendría. Aleluya. Dice que la palabra de Dios en Malaquías que él iba a enviar uno que tuviera el mismo espíritu que tuvo ¿quién? ¿Y qué fue el espíritu que tuvo Elías? Elías tuvo un espíritu muy interesante. Fue el hombre que vino a poner el pueblo entre dos. O tú te pones con Dios o te pones en contra de Dios, pero tú tienes que tomar una decisión. Hay gente que viene con un espíritu a ponerte a tomar decisiones en este día. Hay gente que va, mira, con un espíritu. Es decir, tú tienes que decidir si sigues adorando a Baal o si te vas a decidir a adorar a Dios. Y el mensaje de ese profeta no era cómodo, igual que el de Elías. Arrepentido, generación de víboras, ¿quién le enseñó a usted a escapar de esto? Pero él era que iba a preparar el camino. Y ustedes no sé si saben lo que significa eso. Eso es que cuando un rey va a conquistar un lugar, él envía adelante todo un equipo de ingenieros a preparar el camino. ¿Sabe qué hacen esos ingenieros? Los montes lo derriban y los valles lo rellenan para que la maquinaria pesada pudiera. Oye, Juan no era el peso pesado, pero él iba a preparar el camino para aquel que hizo los cielos y la tierra. Él venía y lo hizo. Lo que estaba muy alto tú lo veías rodando por el piso, y lo que estaba muy bajito tú lo veías que se levantaban detrás de un sonido. Detrás de un sonido que cargaba este personaje. Obviamente para Lucas el anuncio que el ángel le hizo a Zacarías no era el principio, pero él tomó la historia desde ahí. El nacimiento de Juan cumplió una antigua profecía. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Eso está en Malaquías 4:5. Esta profecía se encuentra en la última página del Antiguo Testamento, pero ese tampoco fue el principio. Para descubrir el principio de la historia, leer sobre Elías y descubrir cómo se preparó él para la venida del Señor. ¿Qué tan lejos debemos de retroceder para poder comenzar? ¿Qué
tan lejos tenemos que retroceder para poder encontrar el mero principio? Lucas nos da una respuesta dramática cuando él le da la genealogía legal a Jesús. En Lucas 3, del 23 al 26, la línea real retrocede hasta Zorobabel, Natán, David, las tribus de Judá, después Abraham, después sigue retrocediendo, Sem, Noé y Set, hasta que termina con hijo de Adán, hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Lucas quería que comprendiéramos que la historia de Jesús comenzaba con la historia de la humanidad. La historia de Jesús comenzaba, su genealogía comenzaba con la historia del primer Adán. ¿Se entiende esto? Jesús era hijo de Adán, según la genealogía escrita en la palabra de Dios. Hijo de Dios. Para seguir la historia de Jesús debemos comenzar en la primera página de la Biblia. De hecho, Juan, en la introducción de su evangelio, lo lleva todavía antes de la primera página de la Biblia. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. O sea que antes de todas las cosas hubo un principio. Y allá estaba Jesús. Ay, Dios mío. Allá estaba el Cristo de la gloria. ¿Cuántos estamos aquí? Allá estaba el Cristo de la gloria. El verbo. Juan testifica que ese verbo, ese Cristo, ese Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último, el creador y la meta de toda la historia. Apocalipsis 22, por favor. Voy a leer 2 versículos rápidamente, el 13 y el 16. Trataré de avanzar porque todavía estamos en la introducción. Dice aquí, el 13, dice en el 22. Yo soy el alfa, el principio, el primero y el 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros ¿qué? De estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Juan llegó a esta extraordinaria conclusión sobre Jesús, no solo por las palabras y los hechos de lo que él fue testigo, sino porque él llegó a reconocer a Jesús como el Señor de la promesa, el Salvador de Israel. Juan comienza ese evangelio precioso que escribió con en el principio, para señalarnos el verdadero comienzo de la historia. Él escribe para nosotros que podamos creer que Jesús es el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios. Amén. Como está escrito en Juan 20:31. Para entender lo que Juan quiere decir, tenemos que examinar algo que él conocía bien. ¿Y qué conocía bien Juan? Él conocía la historia del Antiguo Testamento. A cualquiera que le hayan leído las historias, ¿a quién le gusta la historia del Antiguo Testamento? A cualquiera que le haya leído la historia del Antiguo Testamento cuando era niño, sabe que hay historias en la Biblia que son preciosas. Pero es posible conocer la historia de la Biblia y sin embargo perderse la historia de la Biblia. Hay gente que conoce las historias de la Biblia, pero no conocen la historia de la Biblia. ¿Se entiende lo que digo? Y hay gente que te puede hablar de cuántas historias hay en la Biblia, pero no te pueden hablar de la historia de la Biblia. Y la Biblia tiene una sola historia. Como ellos hablaban y cantaban desde el principio, se trata de Cristo. Es una historia. Es una sola historia, con muchas historias, pero al final se trata. Él es el alfa, el principio. Pero la pregunta es, yo estaba analizando eso de principio y fin, porque no es que Él se acaba, es que en Él comienza todo y en Él termina todo, porque Él es eterno. Tenemos que entender esto. Dale un aplauso fuerte al Rey. Y lo eterno ni tiene principio, me gusta eso, ni tampoco tiene fin. Estamos aquí. El hecho es que la Biblia es mucho más que lo declaró un día William Howe, un alejero.
Dice que la Biblia es un alejero de oro donde se guardan las joyas de la verdad, o mejor dicho, un cofre. Alejero es una palabra que tipología para un cofre, un lugar donde tú guardas alhajas. Amén. Es un cofre donde se guardan las joyas de la verdad. Es más que una colección desconcertante de oráculos, de proverbios, de poemas, de instrucciones arquitectónicas, análisis y profecías. Es más que todo eso. La Biblia tiene una línea histórica. Amén. ¿Se conectaron? El coro dice nothing else, nada más. Muy bien, me gusta eso. Están conectados los muchachos. ¿Estamos aquí? La Biblia tiene una sola línea histórica. Traza un drama que se va desarrollando poco a poco. Dile que está a tu lado, poco. Esta historia sigue la historia de Israel, pero no comienza en Israel. Tampoco contiene lo que tú esperarías de la historia de una nación. La narrativa no le rinde tampoco tributo a Israel. Al contrario, a menudo cuando leemos la Biblia, vemos cómo la Biblia condena a Israel y justifica los juicios más severos de Dios contra esta nación. ¿Cuántos entienden esto? Dile que todo esto no se trata de ti, se trata de Cristo. El error más grande es que la religión nos enseñó que esto se trata de nosotros, y hemos querido venir a la iglesia como que nosotros nos merecemos todo. No me hagan hablar de esto. ¿Ustedes me dan permiso para predicar? ¿Seguro? ¿Ustedes están seguros? ¿Cómo que se llama esta iglesia? Aquí fue que me invitaron. El error fue ese, invitarme. Y la gente cree que aquí la gente cree que hay que servirle, que hay que, no me hay pastores que creen que hay que rendirle. No me digan hablar de esto, Dile que está todo. No se trata de ti, se trata de Cristo. Dale un aplauso fuerte, Rey. La Biblia no honra a Israel. Muchas veces vemos cómo lo confronta, lo corrige, lo condena y justifica esos juicios que vienen del cielo. La historia es la historia de Dios. Dios describe su obra. ¿Cuál obra? La que Él usa para rescatar a rebeldes como tú o como yo. No, ustedes no. Como yo, porque ustedes son sanos. Y toditos son santos. Es más, ustedes nacieron todos. ¿Quiénes nacieron en el Evangelio aquí? ¿Quiénes? Levanten. Usted. Eso es de las mentiras más grandes que nos han dado, que hemos nacido en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio hasta que no nace de nuevo. Esto es terrible, Dios mío. La gente dice que yo soy hijo de pastor. Mi papá fue pastor, mi tatarabuelo. Yo pertenezco a la sexta genealogía de apóstoles. ¿Y? El que no nace de nuevo no es falta de la familia de Dios. Y para nacer de nuevo, esto no es ni por carne ni por sangre, es por su espíritu. Dale otro aplauso fuerte al Rey. Y es ahí entonces que verdaderamente nacemos. En la palabra, en el Evangelio. Pero el hecho no es ese. El hecho es que Dios describe su obra para rescatar al rebelde como yo de la culpa y de la ruina. Ustedes no saben mi historia. Yo estuve a punto de perder esa mujer, mi familia, mi herencia, todo lo que yo tenía. No le voy a dar mi testimonio ahora, eso va a ser para otro momento. Pero de ahí, solo por su gracia. Solo por su, porque hay gente que cree que tienen meritocracia, pero qué bueno que la salvación no es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Es más, hay gente que viene a la iglesia y prepárese a los intercesores, que le tengo un palo por ahí. Porque el error más grande fue que me dijiste, fue que viniera a hablar a los intercesores. El error más grande es que pensar que nosotros le podemos doblar el brazo a Dios y nos metemos en ayuno y oración. Y hasta que Dios no me hable. Y si Dios no me resuelve, suelto el ministerio. ¿Quién eres tú, gusano de Jacob, para hablar con tu corazón? Tienen que entender algo bien claro. Usted y yo somos creación de Dios. Y por su gracia en un momento pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Pero todo lo creado fue creado con la función de producir gloria a su creador. No es gloria para ti ni para mí, es para Él. No se trata de ti, se trata de Cristo. Dale un aplauso fuerte a Él. Adoradores que si tú no le pagas no te cantan. Estos no son este grupo, ese otro grupo. No me hagan hablarte. Gente que tú lo ves que se promocionan, pero si tú no le depositas adelante, dice, si no me depositan 20 no puedo coger para allá, pastor. Pero que usted sabe que nosotros tenemos que... No me vengan a hablarle de esto. Hermano,
¿Cuánto yo te pedí para venir para acá? Me gusta eso. Esto no se trata de otra cosa que no sé de quién. Dale otro aplauso fuerte al Rey. Entonces esta es la historia de la Biblia, de cómo un Dios santo, que, como dice la palabra, enemigo de Dios, hijo de ira, podamos cambiar nuestra relación con Él para ser hijos, y cambiar de ser hijo de ira a ser hijo de paz. Solamente a través de Cristo. Wow, wow, wow. Dale una palma al Rey. Nadie se merece esto. Pura gracia. ¿Está aquí? ¿Lo puedes sentir? Adórale a Él. Dale gracias porque ni tú ni yo no merecemos su presencia. Dale gracias porque lo puedes sentir. Dale gracias porque está en medio nuestro. Dale gracias. Y nunca te olvides de dónde te sacó, porque a veces como que se nos olvida. Tenemos problemas como de memoria. Todavía, perdónenme que es que cuando me dan el micrófono, tenemos un problema de memoria como David. Y tenemos que hacer memoria. Alma mía, bendice y no te olvides, porque tú tienes problemas de memoria. A veces se nos olvida dónde fue que Dios nos sacó. Cada vez que yo miro a esa mujer tengo que recordarme de lo que iba a perder, porque yo no la veo como está, yo la veo como la conocí. No me hagan decirle la misma mujer bella que vi, porque Dios me enseñó a amarla en el espíritu. Ella y el Señor me enseñaron a amarla no por lo que ella era, en lo que se veía, sino por lo que ella era en lo que no se veía. ¿Estamos aquí? Déjame ver cómo puedo conectar en esto. Esta es la historia de Dios. La Biblia habla de una historia de cómo un Dios eterno, poderoso, glorioso, santo, su naturaleza interviene para rescatarnos a nosotros. Y en esta operación de rescate Dios siempre toma la iniciativa. Dice la palabra de Romanos, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Siempre es Dios que nos sale a buscar a nosotros. Ya sea porque Él permite que tocamos fondo. Siempre pasa algo, porque nadie está en eso. A menos que no se caiga un motor, se parte un pie o está a punto de perder un matrimonio, como me pasó a mí. Nadie. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo reflexiona sobre el drama de la obra salvadora de Dios, dice con asombro, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para a Él sea la gloria por siempre. Romanos 11:36 habla de eso. Solo la revelación de Dios podría mantener un drama que se extiende miles, no un año, no 10 años, a 400 años, miles de años, como si fueran días u horas. Solo la revelación de Dios puede hacer una historia en donde el final se anticipa desde el principio. No, ¿ustedes están entendiendo? Solo Dios. Solo Dios, rector no de la suerte o el destino, sino de la promesa que salió de su boca. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Si Dios dijo, Él va a ser. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Abraham, mirando su cuerpo, no se debilitó en su fe, más bien se fortaleció, porque él había creído en la habilidad de aquel que le había dado la promesa. Él estaba casi muerto y su mujer muerta porque era estéril, pero él creyó por él y creyó por ella y tuvo el cumplimiento de lo que Dios le prometió. ¿Cuántos están aquí? Si Dios te prometió, aunque tú no veas lo que Él te ha prometido, confía en lo que Él te dijo, porque Él es fiel. Amén. Aquí es mío. Me gusta eso. Los autores humanos pueden hacer una ficción en torno a una trama que hayan concebido,
Pero solo Dios puede plasmar una historia con un propósito real y esencial. El propósito de Dios desde el principio se centra en su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en Él y las que están en las que y las que no. Y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, 15 y 16. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, tenemos que entender que Dios hizo la creación no para ti, sino para Él. Que Dios le plujo ponerte en medio. Aunque Dios te trajo y te dijo: mira, Juan José, domina, sojuzga, multiplica. No es que tú te lo mereces, es solamente por pura, pero no es para ti. Recuerda que eso es para. Camina en esta tierra como si fuera Él. Tenemos que caminar desde el principio de la representación. ¿A quién estamos representando en esta tierra? Solamente a uno, es a Cristo. Ese es el estándar, ese es el modelo. No podemos representar a más nadie. Es por ahí que tenemos que caminar. Dios hizo la creación por su Hijo y para su Hijo. De la misma manera, su plan de salvación comienza y termina ¿en quién? En Cristo. Incluso antes de que Adán y Eva fueran echados del Edén, Dios anunció su propósito. Reveló lo que se conoce como el protoevangelio. Él enviaría a su Hijo al mundo para traer salvación. Vamos al libro de Génesis capítulo 3. A leer un versículo breve. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando lo encuentren digan aleluya. Dice así, dice: ¿y pondré qué? ¿Entre quién? Y entre tú y esta te herirá ¿en dónde? Y tú le herirás. Desde el principio Dios estableció que iba a haber una simiente de la mujer que iba a herir a la simiente de la serpiente. ¿A dónde? Donde se mata la serpiente. Desde el principio, antes de que sacaran a Adán del Edén, Dios prometió que iba a enviar a su Hijo al mundo para traer salvación. Claro, Dios no llevó a cabo su propósito enseguida. No envió a Cristo para que naciera de Eva a las puertas del Edén. Hello, ¿estamos aquí? Tampoco grabó toda la Biblia en las tablas de piedra que le dio a Moisés en el Sinaí. Tampoco fue así. Por el contrario, Dios mismo se mostró como el Señor de los tiempos y de las épocas. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 7. Tanto dicen gloria a Dios. Hechos 1:7 dice: y les dijo, ¿estamos ahí? No os toca, ¿quién? ¿Saber qué? O las que el Padre puso en su sola. El Padre es el Dios de los tiempos y de las sazones. Él es. La historia de la obra salvadora de Dios está enmarcada en épocas, en periodos de historia que Dios determina por su palabra de la promesa. Dios creó por su palabra de poder. Él habló y fue hecho. Él mandó y todo quedó firme. Dios dijo que exista la luz y fue que Génesis 1:3 habla de eso. De la misma manera Dios habló su palabra de la promesa. Esa palabra no tiene menos poder porque está dicha en tiempo futuro. Oye, lo que Dios hace en el presente y lo que Dios prometió en el futuro tienen el mismo poder. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que lo que Dios dijo que ha de suceder, haga de suceder? ¿El qué? Se conoce como la providencia de Dios.
trabaja para que cada palabra que sale de la boca de Dios no retorne al vacía, sino haga por lo cual ha sido enviada y cumpla lo prometido. Pero no es en tu tiempo. A los intercesores les encanta que las cosas sean. Yo no sé para qué me enviaron a hablar a los intercesores. Tengo una cosita para el final. Pero no es en tu tiempo. Cambia de la dinámica de la iglesia, desde que antes de Cristo y después de Cristo, hasta la oración cambia. El problema es que la religión no cambió la oración. El sistema no nos cambia la manera de orar. Es Cristo en la renovación del entendimiento por la iluminación del Espíritu es que somos cambiados y transformados y somos llevados de una gloria a otra. ¿Estamos aquí? Entonces, las promesas de Dios son seguras. Se cumplirán en el tiempo señalado. Génesis 21:2 dice de la siguiente manera: Santo eres tú, Señor. Y Sara concibió y dio ¿a quién? ¿A quién? A Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo Dios había dicho. Sin embargo, mientras que la historia es la historia de Dios y la salvación es su obra, los hombres y las mujeres no son solo espectadores. Escúcheme esto. No somos solo espectadores. Sin lugar a duda, hay momentos en los que se le dice al pueblo de Dios que se quede quieto y vea la salvación de Dios, como habla en Éxodo 14, 13 y 14. Pero Dios también les manda a su pueblo a que dejen sus cosas y se vuelvan peregrinos en esta tierra. Peregrinos que pongan en marcha por regiones áridas que no tienen agua y que peleen contra naciones hostiles. Hay momentos en que vemos en que Dios dice: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de tu comunidad, de todo lo que tú te sostienes. Algo que tú no sabes, pero que yo te voy a llevar. Indiscutiblemente vemos como Dios en algún momento te dice: te voy a enseñar lo que es necesario padecer por esto. Y hay gente que todo de un momento a otro lo da por basura: apellido, nombre, herencia, mujer, hijo, todo lo que tiene, con tal de poder alcanzar a aquel que le salió el encuentro y lo alcanzó a él primero. Eso fue lo que dijo Pablo: todo lo doy con tal de poder alcanzar a aquel que me alcanzó a mí primero. Porque yo lo estaba persiguiendo a él, pero no me daba cuenta que el que me estaba persiguiendo a mí era él. Dale un aplauso fuerte al Rey. ¡Hey! ¡Santo! La gracia de Dios operando en medio de sus hijos para librarlos y guiarlos, los llama a tener fe en Él. Dejar todo lo que conocemos y todo lo que es seguro para nosotros, para caminar por lo que no conocemos y es inseguro para nosotros, solamente es posible a través de la fe. Ese llamado que Dios nos hace un compromiso incondicional. Y nosotros queriéndole poner condiciones a Dios. Bueno, yo te voy a servir, pero tú sabes que yo estoy cómodo aquí, tener mi casa, mi aire, mi carro. No me ponga a pasar trabajo. El compromiso con Dios es incondicional. Puesto que Dios promete lo que Él va a hacer, su pueblo puede confesar con gozo que la salvación viene del Señor. Jonás 2:9. Pero como Dios no hace enseguida todo lo que Él ha prometido, Dios toma a veces su tiempo para hacer las cosas, ¿verdad que sí? Mi mamá duró 30 años orando por mi papá. No significa que ustedes tienen que durar ese tiempo orando por su promesa. Yo duré casi 6 meses orando por esta bendición, porque yo llegué primero que ella y entonces a los 6 meses tuve que cambiar la oración porque si no me iba a morir en el camino. Pero qué bueno que Dios nos cambia la dinámica. Y llegó también. Es una bendición. Hay cosas que te van a tomar un mes, un día, enseguida, y otras cosas te pueden tomar toda la vida. El tiempo es de Dios.
Recuérdense que Dios no habita en él, el tiempo habita en él. Es dentro de él que estamos, no es fuera. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando esto sucede, que tenemos la promesa y no vemos el cumplimiento, hay problema. Desesperamos. Cuando vemos que lo que Dios ha prometido no se hace enseguida, entonces entramos en lo que se llama la prueba de la fe, donde nuestra fe es probada y comprobada. El anhelo se vuelve intenso. A veces la promesa parece no solo distante, sino ilusoria. De un momento a otro nos convertimos en víctimas de la incredulidad y claman: ¿está o no está el Señor con nosotros? Como sucedió en Éxodo 17:7. Los escritores del Nuevo Testamento nos recuerdan la realidad y la intensidad de la fe de los santos del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos escudriña sus torturas y sus triunfos y concluye: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas a ellos. Más bien, las reconocieron a lo lejos, las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Para animar y fortalecer a sus santos que sufrían, el Señor muchas veces repetía la promesa, pero como que se lo olvidaban. Entonces él tenía que repetir: recuérdate que yo te dije que te voy a resolver. No olvides lo que yo te dije. Va a cumplir lo que te dije. Y a los 5 años volvió el Señor: oye, tranquilo, a mí no se muere. ¿A ti se te olvidó? A mí no. Lo que yo dije lo voy a cumplir. Hello. Y era gente que eran probadas para ser comprobado, porque una cosa es probado y otra cosa es ser comprobado. Y la única manera de ser es que primero seamos como probados. Entonces esto no es fácil. Pero llega un momento en que ya quitamos la mirada en lo que es temporal. Y nuestra mirada empieza a mirar cosas que son eternas y para siempre. Son gente que en algún momento, en el proceso de la perfeccionamiento de su fe, dejaron de ver lo que se veía, para entonces poder mirar lo que no se veía. Hay gente que entiende lo que el cielo está hablando en esta hora, en esta casa. ¿Seguro? ¿Se está entendiendo lo que Dios está diciendo en este lugar? Por medio de los profetas Dios habló a Israel, denunciando el pecado de los que se rebelaban, pero describiendo también cuadros aún más maravillosos de la bendición por venir a Él. El apóstol Pedro reflexionó sobre el ministerio de esos profetas del Antiguo Testamento. Profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, 10 y 11. Y no solo los profetas, nos dice Pedro, sino hasta los ángeles del cielo anhelaban contemplar los misterios del grandioso plan de Dios. El drama de Dios no es una ficción que se revela paulatinamente, ni es una leyenda que se desarrolla sorprendentemente. La historia de la Biblia es una historia verdadera, forjada en las vidas de cientos y miles de seres humanos. En un mundo donde la muerte reinaba, soportaron confiando en la fidelidad de la promesa de Dios, aquellos que decían que aún de la muerte había uno que lo iba a levantar. Si olvidamos la línea de la historia del Antiguo Testamento, también pasaremos por alto el testimonio de la fe de ellos. Esa omisión elimina el corazón de la Biblia. Las historias de la escuela dominical se cuentan por consiguiente como versiones educadas de los cómics dominicales, en donde Sansón sustituye a Superman.
Y por esta razón encuentro que David con Goliat languidece, convirtiéndose en una versión antigua escrita en hebreo de Jack, el matagigantes. No, David no es un muchacho valiente que no le tiene miedo al gigante enorme y malvado. David es el ungido del Señor, escogido por Dios para ser rey y liberar a Israel. Dios escogió a David como un rey conforme a su propio corazón, con el fin de preparar el camino al admirable Hijo de David, con H mayúscula, a nuestro libertador y campeón, a Jesucristo. La respuesta de David ante las burlas de Goliat nos muestra que David era un guerrero de fe. Él dijo: tú vienes contra mí armado de espada, pero yo vengo en el nombre de los ejércitos de ¿quién? El Dios de los escuadrones de Israel. Tú has provocado. Era Samuel 17:45. Puesto que David peleó en el nombre del Señor, su lucha y su victoria tuvieron un significado más allá de la batalla inmediata. Y quiero empezar a desconfigurar un poco estructuras en nuestra mente donde pensamos que en el nombre, y podemos utilizar un nombre porque es como si fuera acto de magia, pero la palabra nombre en la Biblia se refiere a naturaleza, carácter, estructura, diseño. Puedes decir: te echo fuera de demonio en el nombre de Jesús, y si tú no tienes la naturaleza, carácter, la estructura, el diseño, el demonio no te va a decir: yo que tú puedes caer a Pablo, a ti que es lo que tú quieres. Entonces David, cuando hablaba de eso, no era porque hablaba en el nombre por decir Jehová o Yahvé, no, era por quien era, había un diseño. ¿Cuántos saben que nosotros venimos del cielo con un diseño? Es que en él había una naturaleza. Hey, hello, estamos aquí. Hey, lo siente porque yo me estoy quemando. En él había algo, como cada uno de ustedes lo tienen también, porque nadie viene a esta tierra por estar. Todo el que viene a esta tierra viene con un diseño de parte de Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey. David peleó en el nombre de ¿quién? El Señor. En su naturaleza, en su diseño, su lucha y su victoria tuvieron un significado más allá de la batalla inmediata. Él estaba seguro de la victoria porque sabía que Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo. Él estaba seguro de la victoria porque Él era el Dios de las huestes celestiales, pero también el Dios de los ejércitos de Israel. En David había una fe. ¿Qué es lo que había en David? Fe, confianza. Él sabía. Ay, Dios mío. ¿Cuántos saben? Porque David sabía. Hey, David sabía. Hey, dice: el profeta Samuel había ungido a David. No era cualquier cosa. Él había sido marcado por Dios. No, pues yo voy para allá en el nombre del Señor. Sí. No es que tú te conviertes en intercesor y pienses todo lo que tú eres y pides en el nombre de Jesús se va a dar. Eso no es el diseño. Tiene que tener la naturaleza, el carácter, el diseño. Hello, ¿estamos aquí? El profeta Samuel le había ungido. Él sabía que el Señor lo había llamado a cuidar las ovejas de su padre, para que él, a través de lo natural, se pudiera convertir en el pastor de las ovejas de Israel. A veces hay cosas que estamos pasando y nos quejamos porque nos mandan al patio a estar cosechando, pero tú no sabes que Dios ha permitido eso para entrenarte para lo que viene. Pasa que a nosotros no se nos muestra la película completa, pero el Dios, cuando empieza a hacer una película es porque ya la terminó. Si le va a dar un aplauso, dásela fuerte ahí. Dale gracias a Dios por todo. A los que aman a Dios, seguro que son todas. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Seguro. Dice la palabra de Dios que si me amas, ¿guarda qué?
¿Y quién está guardando los mandamientos de Dios? Se acabaron los aleluya. No me hagan predicar de eso, porque vamos a empezar a cortar cabeza aquí. Entonces, leemos los versículos, a veces se ve tan sencillo, pero tenemos que entender que la Biblia se interpreta con la Biblia. Y hay que conectar un versículo con otro para entender lo que Dios quiere hacer. A los que aman a Dios. ¿A quiénes? A los que guardan sus mandamientos. A los que guardan su palabra. No importa lo que estén viviendo. Te va a ayudar. A través de David Dios concedió la liberación, no porque él fuera valiente o por el golpe mortal con la onda, sino porque él fue escogido y fue llenado del Espíritu de Dios. Este camino no son de los que brillan más ni los que corren rápido, es de a quien él le plujo. Tendré misericordia con quien quiera tener que. Eso no es que tú hables lengua ni que camine mucho, es con quien me dio la gana. No. Están aquí. Es que Dios no te tiene que pedir permiso a ti para hacer lo que quiere. Todo lo que hace lo hace conforme a aquel que no consulta con nadie para tomar su decisión, según el beneplácito de su divina. Dale un aplauso al Rey. Dile que está a tu lado, perdóname. Dile que está a tu lado, perdóname. Yo no tengo la culpa. Es que fui escogido. Dale un aplauso al Rey. Perdónalo. Ellos no tienen la culpa. Ellos fueron escogidos. Ninguno se lo merece. No valen 2 cheles ninguno de ellos. Lo que hay que caerle a palo. Lo que hay que ponerlo en ayuno y oración. Lo que hay que meterlo fuertemente en mucha disciplina. Pero perdónenlo. Fue que Dios lo escogió. Ellos no tienen la culpa. Están aquí. Están aquí. Entonces eso es. Yo no sé cómo, todavía estoy en la introducción. No sé cómo, yo no sé cómo va a terminar esto. Yo voy a dejar esto aquí, déjame ver. Mira, ¿qué tiempo tengo, mi amor? ¿Tú no me tomaste el tiempo? Ay, Dios mío. No te lleves de eso, David. Cuando Dios prometió, después de dar un dominio eterno al hijo con H mayúscula de David, hablando de Cristo, aclaró que la monarquía de David no era un fin en sí misma, sino que servía como una preparación para la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Era un medio, no es el fin. La religión nos enseñó que el fin era ir para el cielo. La religión nos enseñó que lo importante era que fuéramos salvos. Dando mucho el caso, le voy a tener que desbaratar su teología. Pero el fin no es que seamos salvos, ni tampoco el fin que vayamos para el cielo. Todo esto es un medio para que Cristo sea formado en nosotros y manifestado a través de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza. De dar un aplauso fuerte al Rey. Así que deje la mentalidad capita que tú estás loco por irte para el cielo y lucha y ponte de acuerdo con Dios, con la palabra y con el Espíritu para que Cristo sea formado en ti y pueda ser manifestado a través de ti y cumplir así. Yo quisiera entrar en el tema. Estoy tratando de poder entrar al tema que me toca. Esta es la introducción. Porque el tema es el misterio revelado y no hemos todavía entrado ahí. Si quiere, yo lo dejo aquí y después vengo otro día a dar la otra parte. Porque yo sé que... Pero esa es la verdad. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. De esta manera el Antiguo Testamento nos da tipos que prefiguran el cumplimiento del Nuevo Testamento. Un tipo es una forma de analogía que es característico de la Biblia. Como todas las analogías, un tipo combina la identidad y diferencia. Tanto a David como a Cristo se le dio poder y dominio real. A pesar de las enormes diferencias entre la realeza de David y la de Cristo, hay puntos de identidad formal que hacen valiosa la comparación.
Pero es exactamente este grado de diferencia lo que caracteriza los tipos bíblicos. Las promesas de Dios que están en la Biblia no nos ofrecen regresar a una época de oro del pasado. No, no es eso. El hijo de David que vendría no es solo otro David. Más bien, puesto que él es mucho mayor que David, puede hablar de él como Señor. En el Salmo 110, en el versículo 1. Brevemente, ese versículo. Aleluya. ¿Cuánto tenemos aquí? Dile que está a tu lado, es de Cristo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los doctos en las escrituras de los días de Jesús no entendían esto. No pudieron contestar la pregunta de Jesús: si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Tanto Jesús como sus adversarios sabían que el Mesías prometido tenía que ser hijo de David, tenía que venir por esa línea genética en lo natural. Pero solo Jesús entendía por qué David en el espíritu lo había llamado Señor. La historia de Jesús entonces no comienza con el cumplimiento de la promesa, sino con la promesa misma y con los actos de Dios que acompañan su palabra. Conforme retrocedemos al inicio de la historia, encontramos mucho que el Nuevo Testamento no nos dice por qué ya se nos ha dicho. No nos habla porque ya se nos ha hablado. No nos revela porque ya se nos fue revelado. Cuando vemos a los jueces que Dios levantó para liberar a Israel de sus opresores, comprendemos mejor lo que Dios quiso decir cuando declaró que Él pondría la justicia como coraza y la salvación como casco, y que Él mismo sería el juez y salvador de su pueblo, en Isaías 59, 16 y 17. Cuando Dios redujo el ejército de Gedeón a tan solo 300 hombres, reconocemos que fue Dios quien lo liberó y no la fuerza de sus brazos. Cuando Dios redujo la fuerza de Israel todavía más, a un solo hombre llamado Sansón, comprobamos que Dios podía liberar con un campeón cuyas victorias en la vida fueron coronadas por la victoria en su muerte. La victoria de la vida de Sansón fue coronada por la victoria de él en su muerte. Al mismo tiempo, cuando retrocedemos hacia el comienzo de la historia, encontramos que las diferencias son abrumadoras, no solo para nosotros, sino para los que por fe recibieron las promesas. Ver el papel de Sansón como juez apuntaba hacia la liberación de Israel de todos sus enemigos. Liberación que Dios había prometido, pero el desempeño de Sansón se quedó muy corto respecto a su llamado. Yo oro que eso no suceda en esta casa, que nunca nuestro desempeño se quede corto con relación al llamado eterno de Dios. De hecho, Sansón fue constituido juez casi a pesar del mismo. Sus liberaciones a veces provenían de situaciones difíciles que él mismo propiciaba, mientras perseguía a las mujeres filisteas más que a los ejércitos de filisteos. Aún así, este hombre ciego y encarnecido en el templo de Dagón, Sansón murió como un juez, investido por la unción del Señor. Parado allí, empujó con sus manos las columnas del templo que se apoyaban en pedestales de piedra. Después oró con amarga ironía para vengarse de los filisteos, aunque sus últimas palabras fueron: muera yo junto con los filisteos. Jueces 16:30. El Sagrado Escritor nos dice que en su muerte destruyó a más personas que en su vida. Aquí la Escritura nos muestra que Dios puede obrar su salvación incluso a través de la muerte de su poderoso juez. Los fracasos y los pecados de Sansón, no menos que sus victorias, son parte de la historia porque muestran que uno mayor que Sansón tenía que venir. Uno mayor que Sansón tenía que venir. No uno con una vida destructible como la de Sansón, sino uno cuya fortaleza estaba fundamentada en una vida indestructible. Sansón guardó solo la pureza externa del voto nazareno y finalmente incluso rompió con eso. La pureza interna y verdadera se manifestó en el último juez de Israel, su nombre Jesús. Adoración suba. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Esta es la introducción del tema que yo vine a traer hoy. Cuando me inviten la próxima vez, entonces hablaremos del tema del misterio revelado. Es importante que ustedes entiendan que
La Biblia entera habla de este misterio. Es de Cristo, su propósito y su intención. Yo sé que habrá una próxima ocasión, pero no quiero retirarme de aquí sin antes decirle a ustedes que la llegada de Cristo cambia toda la economía de nosotros adorar, orar, interceder, todas las cosas. Amén. Lo cambia todo. La llegada de Cristo lo cambia todo. Y quiero terminar con un versículo interesante que está en 1 Corintios 14:15. Vamos a leer esto para cerrar. Por ahí que vamos a caminar. Tremendo. Los amo a ustedes. Escuchen esto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cristo nos cambia todo. La economía de la oración cambia. La economía de la adoración cambia. Tenemos que reconocer las veces que hemos cantado sin adorar. Tenemos que reconocer las veces que hemos orado sin entender lo que estamos orando. No desde la plataforma de Dios, sino de la plataforma de tu necesidad y de tu corazón. La iglesia tiene que entender que hasta que Dios no mata lo que tú te estás pidiendo, no te lo puede dar. Dios tiene que matar primero en ti lo que tú le pides para luego dártelo. No vaya a ser que se convierta en un ídolo. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que subía todos los años llevando la mejor ofrenda. Año por año clamaba, gemía, intercedía, le daba lo mejor que tenía Dios. Ella quería un hijo y Dios no le daba nada. Hasta que ella no decidió matar a ese muchacho y decirle: yo no lo quiero, si me lo das te lo doy. Yo estoy pidiendo por lo que yo quiero, pero en esta altar yo veo que el profeta, aleluya, el sacerdote está ciego y los hijos se están acostando con otras mujeres. Los hijos están metiendo la mano en los diezmos y en las ofrendas. Aquí, aunque yo quiero un hijo, tú necesitas un profeta. La intercesión ya no ora desde la plataforma de su corazón. La intercesión ora desde la plataforma del corazón de Dios. La intercesión ora por lo que quiere. Ay, yo quiero la paz de mi país. No. La intercesión ora por lo que Dios quiere. Y hasta que tú no sepas lo que Dios quiere, deja de estar hablando la boca. Pregúntale a Dios qué es lo que tú quieres. Y cuando tú sepas lo que tú quieres, empieza a orar de ahí. Todo lo que le pidas a quién. En mí. ¿Y qué tú crees? ¿Que en el nombre de Jesús? No es que le pida al Padre en el nombre de Jesús, es que le pide en su naturaleza, en su diseño y en su carácter. Dale un aplauso fuerte al Rey. Vamos a comenzar. Me envuelve este presencia. Eso es. Solo quiero estar ante tus pies. Eso es. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir y no me quiero. Bendiciones. No busco bendiciones.
Que quiera a Jesús. Habrá alguien de los que nos visitan que diga: pastor, yo quiero a Cristo. Habrá alguien que diga: yo quiero a Jesús. Realmente no tenemos que buscar bendiciones. La palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, deja de estar buscando bendiciones. Solamente desealo a Él. Tratemos de madurar. Tratemos de adquirir la estatura del varón perfecto, de manera tal que podamos tener acceso a la herencia que ya se nos ha sido entregada a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la gracia de Dios vaya un momento
en la vida de todos aquellos que se han hecho uno con Jesucristo, y que la bendición del Eterno alcance a aquellos que todavía no han entregado su vida a Él. Muchas gracias.